Om Tavakatamritam Taptajivanam Kaviviriditam Kalmashapaham Shravanamangalam Shrimadatatam Bhavigrantiye Hridajana. Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a una nueva clase del Evangelio de Sri Ramakrishna. Como saben, hoy estamos empezando el segundo capítulo. Como les decía en la introducción a la clase, vimos cómo Mahendranath Gupta se hizo cada vez más familiar de Sri Ramakrishna, cómo sintió esa paz, esa felicidad de estar en su compañía y constantemente quería estar más y más en su compañía. Vimos en el anterior capítulo cómo Sri Ramakrishna, reconociendo cómo Emi constantemente estaba acercándose a él, hizo una referencia de cómo un pavo real, una persona le llegó a dar opio al pavo real, no sé, a las 4 de la tarde. Y al día siguiente el pavo real volvió a aparecer a las 4 de la tarde esperando como que la droga para sentirse bien. Entonces, esa droga para nosotros los devotos es justamente estas divinas enseñanzas, que de cierta manera nos brindan paz, nos brindan dicha. Entonces, vamos a empezar, sin más preámbulos, el capítulo 2, que titula En la compañía de devotos. Es el 11 de marzo de 1882. A las 8 de la mañana aproximadamente, Sri Ramakrishna, tal como estaba planeado, fue a la casa de Balaram Bosu en Calcuta. Era el día del Dolayatra. Es una festividad que se le asocia a Krishna. Como vimos, ¿no? Al final del anterior capítulo, Sri Ramakrishna lo invita a M a que vaya a esta festividad, a la casa de esta persona. Entonces, eso es lo que estamos viendo. Ram, Mano Mohan y Rakhal, Nitya Gopal y otros devotos estaban con él. M, que había sido invitado por el maestro, también fue con ellos. Ok, acá en lo que yo estaba preparándome para la clase de ahora, vimos cómo en el primer capítulo de los discípulos principales con los que M se encuentra es Narendra. ¿Quién es Narendra? Es Swami Vivekananda, el mundialmente conocido gran monje renunciante Swami Vivekananda. Y ahora, en esta reunión, por primera vez conoce a Rakhal. Y voy a hacer acá una pausa del libro muy importante. Rakhal es alguien muy importante para nuestro linaje, dentro de lo que compartimos y aprendemos en Vedanta Latinoamérica, porque, para empezar, voy a contar un poco de su historia. Su nombre, que sus padres le pusieron, es Rakhal. ¿Qué quiere decir en español? El pastor. Rakhal es el pastor que hace referencia, por ejemplo, ¿no? Cuando hablábamos de Krishna, cuando principalmente se lo conocía como Gopala, como Govinda, él estaban en Vrindavan, ¿no? Y todas las gopis son las pastoras, ¿no? Las chicas, las mujeres que se encargaban de hacer la mantequilla, de extraer la leche y demás. Y Rakhal es un nombre de pastor. Entonces, una historia muy linda que les quiero compartir es cómo Sri Ramakrishna, al él entrar constantemente en Samadhi, estaba tan intoxicado constantemente que de cierta manera necesitaba ayuda para que pueda estar bien, sin la preocupación de que se caiga, se tropiece o algo por el estilo. Además que Sri Ramakrishna era tan, pero tan sensible que no podía ser tocado por cualquiera, porque era sumamente puro, a un nivel que no podemos comprender. Entonces, si una persona, por ejemplo, el día anterior o la semana anterior haya estado con acciones o pensamientos muy impuros, si esa persona lo tocaba, literalmente Sri Ramakrishna sentía dolor físico. No podía recibir agua de cualquiera, porque si recibía el agua de una persona con pensamientos o acciones impuras, el agua como que le hacía daño. Entonces, especialmente cuando Sri Ramakrishna entraba en éxtasis, en Samadhi, que pueden ver algunas imágenes en Google, en Pinterest, está completamente sumergido en Samadhi, hay que tener cuidado de que no se caiga o tropiece. Entonces, si él en ese estado, alguien así lo tocaba, experimentaba mucho dolor. Entonces, él tenía un sobrino, Hridai, que lo cuidaba, eso lo vamos a ver un poco más adelante, pero el punto es que le pide a la madre, le dice, por favor, madre, quiero a alguien que se parezca a mí, que me pueda cuidar, que sea igual un alma muy pura. Y a la respuesta de esa oración de Sri Ramakrishna, la madre Kali un día le muestra una visión.
que creo que ya se las conté en algún momento. En esa visión, ¿qué es lo que pasa? Está pasando el río Ganges, que pasaba muy cerca, estaba al lado prácticamente de Dakshineshwar, donde vivía Sri Ramakrishna. Y en el río Ganges, en el río, aparece como que un círculo, una bola como que luminosa, en la que había como que de base un loto, y encima de la flor de loto estaba Shri Krishna, Govinda, el pequeño Govinda, con un niño. Y estaban jugando, estaban cantando, le estaban pasando súper bien y estaban bajando por el río. Y después, ese mismo día, esa misma tarde, más tarde, Sri Ramakrishna, cuando vio a Rakhal, a este devoto que estamos viendo, reconoció al tiro en ese instante como que el niño que estaba acompañando a Govinda en el río, en el loto. Entonces, Sri Ramakrishna, en ese momento o en alguna otra visión, se le reveló que Rakhal, en su anterior vida, para empezar, Rakhal era uno de los 6 discípulos de Sri Ramakrishna, que era considerado un Ishvarakoti. Les comenté eso, ¿no es cierto? Sri Ramakrishna vino con 6 discípulos Ishvarakotis, que son Nityasidas, que son eternamente libres, pero vienen a acompañar a Dios por una misión en especial. Entonces, Swami Brahmananda, el nombre monástico de Rakhal, era uno de estos 6 discípulos que ya eran completamente libres, pero vinieron a la tierra por una misión. Entonces, ¿qué fue lo que Sri Ramakrishna aprendió de Rakhal, de Swami Brahmananda? Justamente eso, que en su anterior vida él había sido un pastor en Vrindavan, en la época en la que Govinda era un niño y era un gran amigo de Krishna. En esa vida había sido amigo de Krishna y en esta vida estaba como acompañante de Sri Ramakrishna. Entonces, ¿por qué también, además de en general para la tradición de Sri Ramakrishna y demás, por qué es importante para nosotros como Vedanta Latinoamérica? Yo en 2021 fui iniciado dentro de la orden de Sri Ramakrishna y mi gurú, el gurú de mi gurú es Swami Sarvadevananda Maharaj. Después el gurú de mi gurú, Swami Shankarananda, el séptimo presidente de la orden de Sri Ramakrishna, y el gurú de Swami Shankarananda es Swami Brahman. Entonces estamos en lineaje directo con Swami Brahmananda, y obviamente el gurú de Swami Brahmananda es Sri Ramakrishna. Entonces hay una conexión muy, muy importante y algo extra que les quiero compartir muy lindo. Sri Ramakrishna les pidió a sus discípulos de más confianza, más que nada los monásticos, les dijo, no permitan, nunca le cuenten a Rakhal, a Swami Brahmananda, lo que yo les conté de que él era un acompañante de Krishna en su anterior vida, porque el momento en el que él se acuerde y se dé cuenta sobre su anterior vida, va a dejar su cuerpo. Entonces se aseguran de que eso pase. ¿Y qué es lo que pasó? No le podían decir, pero llegó un momento, esto está descrito en el libro que les recomendé, que se llama The Eternal Companion, el eterno compañero, creo que está en español, en el que un día estaba Swami Brahmananda ya de mayor y de la nada tiene una visión y describe, yo se las voy a cantar, ¿qué es lo que pasó? Describe lo que yo les voy a cantar y también se los voy a traducir. Un episodio hermoso en el que justamente reconoce, se acuerda que él era el pastor en su anterior vida y otros devotos, otros discípulos monásticos escuchan en ese preciso momento como Swami Brahmananda tiene esa visión. ¿Y qué es lo que pasó? Entre ellos estaba Swami Prabhavananda, el autor del Eterno Compañero, y lo escribió en el libro El Eterno Compañero. Está la experiencia en vivo, por así decirlo, el relato en vivo de lo que Swami Brahmananda tuvo esa visión, y al poco tiempo de esa visión, Swami Brahmananda dejó su cuerpo. Entonces, a ver, se las voy a pasar igual en el grupo de WhatsApp. Es una canción muy linda ¿qué es lo que pasó? En el monasterio que yo fui, por el que yo estuve un tiempo en Los Ángeles, allá en los años 70 compusieron diferentes canciones devocionales. Y una de estas canciones se llama Shepherd Boy, que quiere decir el niño pastor, y hace referencia a este preciso instante. Entonces se las voy a cantar esta canción y de ahí se las voy a leer traducidos. Ojalá me salga bien. Eso que les voy a cantar es lo que, no de manera literal, pero lo que Swami Brahmananda dijo al tener esta experiencia. Es alucinante. Dice, that inexpressible light, Rama Krishna, the Krishna of my Rama Krishna. I am the shepherd boy. Put anklets on my feet. I want to dance with Krishna. I want to hold his hand. The little boy Krishna.
Our Krishna, my Krishna, you have come, Krishna, Krishna. Eternal, the sweet. My play is over now. Look, the child Krishna is caressing me. He's calling me to come away with him. I am coming. I am coming. Y en español eso sería, esa luz inexpresable, Ramakrishna, el Krishna de mi Ramakrishna. Yo soy el niño pastor. Pongan cascabeles de tobillos en mis pies. Quiero bailar con Krishna. Quiero agarrarle de la mano. El pequeño niño Krishna. Nuestro Krishna, mi Krishna. Tú viniste, Krishna. Krishna. ¿No lo pueden ver? ¿No tienen los ojos para verlos? Ah, qué hermoso mi Krishna. En el eterno loto. El niño dulce. Mi juego llegó a su fin. Miren, el niño Krishna me está acariciando. Él me está llamando para que vaya con él. Ya estoy yendo, yo estoy yendo. Se las voy a pasar en el grupo, es muy, muy, muy linda. Me acuerdo, el 2022 llegó un Swami de la Orden de Sri Ramakrishna, Swami Atmarupananda, que ahora es el Swami cabeza del monasterio que tienen en Francia. Un excelente Swami, realmente muy buena persona, muy sabio. Y se la hice escuchar por primera vez, esa canción no la conocía. Vino acá a Casabaki, dio una clase de Vedanta, fue muy lindo. Pero bueno, entonces, él es Rakhal, que lo va a mencionar el Evangelio muchas veces, es una figura sumamente importante para el lila, el fuego de Sri Ramakrishna. Entonces, bueno, ahí estaba Rakhal. Dice, los devotos y el maestro cantaron y bailaron en un estado de divino fervor. Varios de ellos estaban en éxtasis. El pecho de Nitya Gopal ardía con el brote de la emoción y Rakhal estaba tendido en éxtasis en el suelo, completamente inconsciente de este mundo. El maestro puso su mano en el pecho de Rakhal y dijo, paz, tranquilízate. Esta fue para Rakhal la primera experiencia de éxtasis. Ok, imagínense, obviamente, no son personas cualquiera, no son devotos cualquiera. Muchos de ellos, 6 de ellos, eran Ishvarakotis, almas libres que vinieron por una misión específica a la humanidad de tierra. Entonces, obviamente, nosotros acá tenemos Kirtan en el Casa Bhakti 2 veces a la semana, y sí, es muy lindo, y sí, es muy necesario, nos eleva la mente, pero todavía estamos capaz un poquito lejos, no sé, de entrar. Imagínense, se ponían a cantar, le cantaban a Krishna, a Kali, a Gauranga, diferentes manifestaciones de Dios, y algunas veces, Sri Ramakrishna siempre, pero algunas veces algunos de estos otros devotos como Rakhal entraban en un éxtasis profundo, ¿no? O sea, literalmente estaba en el piso y no se podía mover del éxtasis que estaba sintiendo, y Sri Ramakrishna tuvo que decir que se tranquilice. Entonces, ¿cómo se logra eso? Porque nosotros, de cierta manera, tal vez no lo entendemos, pero nos antojamos un poco. Por algo también es que, capaz no todos, pero en algún momento de nuestra vida nosotros hemos consumido alguna droga o hemos bebido alcohol, porque tiene como su atractivo el poder estar de alguna manera intoxicado. Sri Ramakrishna estaba intoxicado constantemente. Muchas personas que lo veían pensaban que literalmente estaba ebrio o algo así, porque no podían comprender. Pero este es un éxtasis espiritual, un éxtasis divino. Y si nos viene la pregunta, ¿cómo yo puedo llegar a obtener ese éxtasis? No es fácil, no es de la noche a la mañana, pero sí podemos llegar. No es solamente que podemos llegar, vamos a llegar. La pregunta es cuándo. En esta vida, de acá a 10 vidas, eso ya depende de nosotros. ¿Qué tanto énfasis le ponemos en nuestra sadhana, en nuestra práctica espiritual, para poder llegar ahí, a esos estados de éxtasis, lo antes posible, o al momento que tenga que llegar? ¿Y cómo se lo hace? Es volviendo a hablar el tema que de vez en cuando lo menciono, ¿no? Que es relacionado al Kundalini.
al Shakti, a la energía divina interna. ¿Qué es lo que idealmente tendríamos que hacer como sadhakas? Ir acumulando, acumulando, acumulando esa energía divina interna, repitiendo el mantra. El mantra es sumamente beneficioso, cantando diferentes canciones divinas, espirituales, escuchando este tipo de relatos y historias y leer libros que hacen que la mente esté constantemente morando en Dios, en los planos superiores. ¿Qué es lo que se va a lograr con eso? Vamos a ir acumulando energía, Shakti, y como vamos a ir enfocándonos en que la mente more en planos elevados, idealmente con todo relacionado a Dios, a lo que podamos, va a ir subiendo, va a ir subiendo, va a ir subiendo. Entonces ya cuando llega a los planos superiores, lo voy a decir de esta manera, es como, imagínense, como llegar a tener un orgasmo en un plano superior, ¿no? Entonces es lo que acumulamos esa energía, ese Shakti, y a través de los cantos, de la meditación y demás, como que se llega a tener diferentes experiencias sumamente que cambian la vida. Hay personas que han tenido de alguna manera u otra, o con psicodélicos, o por alguna experiencia cercana a la muerte, no sé, han tenido como un episodio medio de Kundalini, algo así, han experimentado algo diferente. Y esa experiencia que tuvieron les cambia en la vida. ¿Por qué? Porque nos hacen dar cuenta de que hay algo más de aquello que nosotros podemos sentir. Entonces, si bien nosotros o los practicantes tradicionales de Advaita Vedanta no se enfocan tanto en experiencias, se busca encontrar aquello que nunca cambia, la esencia absoluta, que es lo que verdaderamente somos, pero como sabemos, en Vedanta Latinoamérica no es que solo seguimos el camino del conocimiento, más bien algo muy importante para nosotros también es la parte devocional, es que se pueden llegar a tener estas experiencias divinas. El devoto, a diferencia del gyani, del filósofo, del conocedor, más que nada quiere tener la presencia de su amado Dios, de su amada Kali, de su amado Jesús, de su amado Krishna. Y claro que sí, Dios se presenta en ese momento. Vamos a ver más adelante, Pato, un poco, así que por eso lo comento. Por ejemplo, había un gran devoto de Rama, que era una seta, un monje renunciante, pero tenía una pequeña estatuita de Rama. Había hecho tanta práctica espiritual que literalmente el Ram Lala, el bebé Rama, se había manifestado en la estatua. Y el devoto lo podía ver, le daba de comer, jugaba con él, y así llegó con Sri Ramakrishna, y el niño Ramlala se sintió mucho más atraído por Ramakrishna y se quería quedar con él. Entonces al devoto le hizo tener una experiencia que no podemos realmente comprender, el que más o menos te da a entender que en vez de ver y reconocer a Ramlala solamente como tal vez una forma pequeña, etérea, lo podía reconocer en todo, algo un poco más global. Y Ramlala se quedó con Sri Ramakrishna y eventualmente como que sí, como que se unió a él, por así decirlo. Entonces, podemos combinar ambos. No es que solamente tenemos que enfocarnos en el camino del conocimiento o solamente en el camino devocional. Si resuena solo uno de estos caminos con nosotros, sí, puede ser, pero y nosotros acá idealmente intentamos combinar. Leemos escrituras como idealmente más adelante como los Upanishads, el Bhagavad Gita, intentamos cultivar Viveka, Vairagya, discernimiento, renuncia, controlamos la mente, pero al mismo tiempo tenemos idealmente cada uno de nosotros nuestro espacio en el que vamos, la parte emocional va floreciendo. La clase de la próxima semana, suelta, voy a hablar más sobre el Bhakti Yoga y ahí si quedan dudas, voy a intentar cubrirlas todas para que podamos profundizar más en el camino emocional. Y yo creo que muchos de acá resonamos con ese camino también. Ok. Rakhal vivía en Calcuta con su padre y de vez en cuando visitaba al maestro en Dakshineshwar. En aquel entonces había estudiado durante cierto tiempo en el colegio de Vidyasagar en Shiampur. Cuando finalizó la música, los devotos se sentaron para comer. Balaram, humildemente, como un sirviente, permanecía de pie. Nadie lo hubiera tomado por el dueño de casa. M era aún un desconocido para los devotos, habiendo conocido solamente a Narendra en Dakshineshwar. Pocos días después, M visitó al maestro en Dakshineshwar. Era entre las 4 y 5 de la tarde. El maestro y M se sentaron en los peldaños del templo de Shiva, dirigiendo su mirada al templo de Radha Kanta. Un pequeño comentario, ahí lo vimos en alguna de las clases pasadas. Si alguna vez tenemos la bendición de conocer el templo de Dakshineshwar, ¿cómo fue que se dio? En la clase introductoria les comenté un poco, ¿no? ¿Cómo fue que se llegó a construir la Rani Rasmali, una mujer muy adinerada, era muy devota también de la madre, había programado hacer
un peregrinaje con muchas personas, alimentando a un montón de gente. Tenía un presupuesto muy grande para hacer este peregrinaje. Y la noche anterior de su viaje de peregrinación, la Divina Madre se le apareció en su sueño y le dijo, en vez de gastar todo este dinero en esta peregrinación, construí este templo en este sector y tu mérito va a ser muchísimo mayor. Entonces ella lo vio como no como un simple sueño, sino como una orden directa de la mismísima Madre del Universo, y es que ahí construyó el templo de Dakshineshwar, y son 12 pequeños templos de Shiva. Tiene un templo de Radhakanta, que es Radha con Krishna, ¿no? El aspecto más dulce y devocional que principalmente siguen los Vaishnavas, Krishna con Radha. Y aparte está el templo principal, que es el templo a la Madre Kali, que en ese templo específicamente el nombre de la Madre Kali se llama Bhavatarini. Entonces está por ahí, a eso hace referencia. Pocos días después, a ver, espera. Ok. Dirigiendo su mirada al templo de Radhakanta, del otro lado del patio, el maestro entró en éxtasis. Desde que su sobrino Hridai había sido despedido del templo, Sri Ramakrishna había estado viviendo sin asistente. A causa de sus frecuentes estados espirituales, apenas si se cuidaba de sí mismo. La falta de un asistente era para él causa de grandes molestias. Es lo que les decía, ¿no? Constantemente Sri Ramakrishna estaba en éxtasis, y cuando uno está en esos estados de éxtasis, ni siquiera puede percibir al mundo exterior. Entonces, a eso está haciendo referencia. Sri Ramakrishna hablaba a Kali, la divina madre del universo. Le decía, madre, cada uno dice, solo mi reloj es exacto. Los cristianos, los brahmos, los hindús, los musulmanes, todos dicen, solo mi religión es verdadera. Pero madre, el hecho es que el reloj de ninguno es exacto. ¿Quién puede comprenderte verdaderamente? Pero si un hombre te reza con un corazón anhelante, puede alcanzarte por medio de tu gracia. Por cualquier sendero. Madre, muéstrame cómo alguna vez te rezan, te oran los cristianos en sus iglesias. Pero madre, ¿qué dirá la gente si entro? Supón que hagan un alboroto, supón que luego no me permitan entrar más en el templo de Cali. Bueno, entonces muéstrame la adoración cristiana desde la puerta de la iglesia. Ok, dos comentarios acá. El primero, no nos tenemos que olvidar que ya estamos hablando de esa época, los 1800, ¿no? 1880. Ahora tenemos el reloj analógico y donde sea que estamos tenemos la misma hora. Eso es cuestión de conectarse a internet y automáticamente nuestro celular se pone la hora exacta a nivel global. En esa época no era así. Esos relojes, ayer lo estaba investigando un poco, se enfocaban más que nada en la parte con respecto al sol. Entonces, las 12 en punto del mediodía era el momento en el que el sol estaba en la cúspide del cielo, por así, en la parte más céntrica, superior. Entonces, basado en eso, con sus relojes de bolsillo, lo que sea que tenían, veían que era lo más en el centro y lo ponían a las 12. Pero eso varía. Nos alejábamos un poquito, 15 minutos o media hora después de donde estábamos, el sol estaba en otra posición, entonces para mí tal vez era las 11:50, para vos capaz era las 11:48, para ti capaz 11:52. Entonces, mi reloj está bien, no, mi reloj está bien, no, mi reloj está bien. A eso hace referencia. Entonces, por eso hace comentario con respecto a las diferentes religiones. Y para que se den cuenta que Sri Ramakrishna no era para nada, pero para nada una persona, él menciona ahí el hinduismo como parte, no es que él hace ese comentario con respecto a otras religiones. Y para completar el segundo comentario que les quiero hacer, es que él hace énfasis de que no está, ni siquiera ama tanto a Dios, que no solamente quiere satisfacerse, por así decirlo, con el aspecto de Dios con el que ya interactúa. Quiere ver cómo los cristianos le rezan a Jesús. Y se dan cuenta cómo él no dice Jesús. Quiero ver cómo los cristianos te alaban en las iglesias. Si bien obviamente la figura de la Madre Kali no está en ninguna iglesia cristiano-católica, es Jesús, pero ese es el entendimiento no dual que Sri Ramakrishna tenía. Los nombres y las manifestaciones son diferentes, pero Dios es uno. Entonces, él quería, él anhelaba por ver cómo era ese genuino amor de los cristianos por Jesús, por Dios y en sus iglesias. Pero ¿qué es lo que pasa? En la actualidad sigue, pero en el pasado aún más, hay ciertas reglas algo estrictas con respecto a las castas. Entonces, Sri Ramakrishna era un brahmin.
la casta sacerdotal. Ellos tienen muchas restricciones que si es que no hacen esto, lo hacen así, por ejemplo, se rompe su casta sacerdotal y es como que son expulsados de la casta brahmínica. Entonces pierden todos los privilegios de ser brahmanes. Y ellos, por ejemplo, no podían, a lo que tengo entendido, por ejemplo, ingresar a una iglesia cristiana. Entonces, por eso dice eso. Yo quisiera poder entrar a la iglesia cristiana para ver cómo te adoran, pero supongo que hacen todo un lío al respecto. ¿Y qué es lo que va a pasar? Si es que él hubiera, o una persona hubiera entrado a un templo cristiano y otros los hubieran visto, capaz lo hubieran reportado, a una persona lo pueden expulsar de su casta sacerdotal y son tan ortodoxos y tradicionales que ya no permitan que entre al templo de la Madre Kali, por ejemplo. Entonces, por eso es el que dice eso, que aunque sea de afuera, permíteme verte cómo te adoro. Realmente me parece un amor tan intenso el que tenía Sri Ramakrishna. Ok, a otro día, dice, otro día el maestro estaba sentado en el pequeño diván en su aposento con su habitual semblante radiante. M llegó con Kali Krishna, quien ignoraba en absoluto dónde lo llevaba su amigo. Solo se le había dicho, si quieres ver una taberna, entonces ven conmigo. Verás allí una enorme jarra de vino. M relató esto a Sri Ramakrishna, quien rió de ello. El maestro dijo, la felicidad es de la adoración y comunión con Dios es el verdadero vino, el vino del amor extático. La meta, ojo a esto, la meta de la vida humana es amar a Dios. Es lo único esencial. Ok, esta parte es sumamente importante. Y miren el contraste de lo que dice a continuación. Dice eso y inmediatamente dice, conocer a Dios por medio del jnana yoga, del camino del conocimiento y el razonamiento es extremadamente difícil. Ok, acá tenemos que hablar porque nosotros hacemos mucho énfasis en el camino del conocimiento. Pero ¿qué es lo que pasa? Desde la llegada de Sri Ramakrishna, con la llegada también de Swami Vivekananda, de cómo intentó sistematizar la enseñanza con todo la orden de Sri Ramakrishna en los diferentes monasterios que se abrieron. Posteriormente igual llegaron maestros como Swami Shivananda, que también buscaban la armonía de los yogas, de los caminos espirituales. Antes se hacía un poco más de énfasis en que solamente un camino debería ser seguido, no se hacía tanto énfasis a la invitación de que se pueda practicar en armonía los diferentes caminos. Entonces, el camino del conocimiento suelto como camino del conocimiento es principalmente lo que hemos visto, ¿no? en la charla que tenemos en YouTube que se llama Advaita Vedanta, en la que se busca tener discernimiento, viveka, renuncia, desapego, vairagya, se busca controlar la mente, controlar los sentidos, tener fortaleza interna, se busca tener fe, se busca tener intenso amor por Dios y sobre todas las cosas en el camino del conocimiento, que es sumamente necesario, exclusivo del conocimiento, renuncia. Se necesita, por eso es una tradición que está mucho más ligada al monasticismo. Sea que las mujeres se vuelvan monjas o los hombres monjes, pero dentro del camino, por eso Adi Shankaracharya, cuando él formó las 10 órdenes monásticas principales, que hasta el día de hoy siguen siendo las 10 principales órdenes monásticas, justamente son órdenes monásticas en las que se busca, ¿por qué es lo que se busca? Buscar lo eterno entre medio de lo irreal que aparece ser muchos. Y para eso, si es que constantemente estamos interactuando y mezclándonos con lo impermanente, es como que estamos mezclando leche con agua constantemente, va a ser más difícil poder dividirlo. Entonces, cuando una persona sigue los principios monásticos y se recluye y se enfoca más que nada en la parte meditativa, intenta no estar tanto relacionado con las dos cadenas principales de Maya, que son la lujuria y la codicia. Los monjes y las monjas normalmente no tienen que manejar ni dinero, ni están involucrados con relaciones o sentimentales o físicas con personas del sexo opuesto. Entonces se les es mucho más fácil poder llegar a Dios, llegar a iluminarse, siguiendo ese camino de intensa renuncia. Pero para nosotros, que somos devotos laicos, es más difícil llegar a iluminarnos, encontrar a Dios,
siguiendo ese camino, porque no podemos seguirlo con tanta profundidad como un monje o una monja, ¿no? Constantemente tenemos que lidiar con personas del sexo opuesto, constantemente tenemos que estar lidiando con dinero. Entonces, para este Kali Yuga, para la época actual en la que estamos viviendo, las escrituras y el mismo Sri Ramakrishna hacían mucho énfasis, es mucho más recomendado el camino devocional, el Bhakti Yoga, en la que no es necesario tener intensa renuncia ni nada, que es lo más importante, tener intenso amor por Dios y sobre todas las cosas, amor y fe. Fe de que lo que sea que Dios nos esté haciendo pasar, por lo que sea que nos toque vivir, es Dios que nos está haciendo pasar por eso. ¿Por qué? No lo podemos comprender, pero la fe nos dice que es para nuestro propio bienestar espiritual. Y hago énfasis en espiritual porque tal vez por eso, por la voluntad de Dios, para poder intentar que nos iluminemos, haga que terminemos con nuestra pareja, o haga que nos despidan de nuestro trabajo, o haga que nuestros familiares se mueran. No sé. Entonces, tal vez no sea para nuestro bienestar con respecto al dinero o para nuestro bienestar con respecto a la familia, pero sí o sí lo que sea que nos esté tocando pasar es por nuestro bienestar espiritual. Es Dios que está acomodando sus piezas de su juego para que nosotros podamos lo antes posible, si ese es nuestro deseo, encontrarlo. Entonces, ¿qué hacemos en Vedanta Latinoamérica? Intentamos equilibrarlo. Sí, principalmente capaz hay un enfoque más filosófico. ¿Por qué? Porque la parte devocional no es algo que tanto que se pueda como que enseñar, es algo más como un tema de práctica y es algo interno. En cambio, la parte filosófica sí se pueden analizar los versos de Bhagavad Gita, algunos versos de los Upanishads, de algunas escrituras, y se les puede dar la explicación. Eso es más enseñable, por así decirlo. Pero, como les digo, la clase de la siguiente semana va a ser enfocada en el Bhakti Yoga, y de ahí, si hay comentarios, preguntas, pueden salir nuevos videos. Entonces, voy a leer una vez más. Esta parte muy importante dice, la meta de la vida humana es amar a Dios. Bhakti es lo único esencial. Luego el maestro cantó, ¿quién existe que pueda comprender lo que la madre Kali, lo que es la madre Kali? Hasta los 6 darshanas carecen del poder de revelarla. Ok, acá un comentario muy breve, pero importante. Los 6 darshanas. Darshanas hace referencia a los 6 sistemas filosóficos principales de la India. Darshana, literalmente la traducción sería como que percibir, ver. Entonces, el tema de Darshana, de la filosofía en la India, está 100% relacionado a la experiencia. No es algo intelectual que uno, no, es literalmente poder vivirlo. Por eso se hace tanto énfasis en el camino de la Advaita Vedanta, en el Samkhya, en el yoga. No es simplemente tener un entendimiento intelectual. Tenemos que vivirlo, experimentarlo. Darshana. ¿Okay? Entonces, ¿cuáles son estos 6 darshanas? Súper brevemente. Nyaya, Vaisheshika, Purva Mimamsa, Samkhya, Yoga y Vedanta. Son los 6 sistemas filosóficos principales de la India. Principalmente, obviamente, nosotros estudiamos el Vedanta, el Advaita Vedanta, pero el Vedanta también se ayuda mucho para explicar su entendimiento con la filosofía Samkhya. Y el yoga también está utilizando nomenclatura Samkhya. Ok. El maestro repitió, la única meta de la vida es cultivar el amor a Dios. Ese amor que las lecheras, que las gopis, los lecheros y los niños pastores de Vrindavan sentían por Krishna. Cuando Krishna partió para Mathura, los pastores vagaban sin rumbo y llorando amargamente a causa de tal separación. En caso de que no lo sepan, ¿no? La vida, la etapa temprana de Krishna, de Govinda, era, ¿qué es lo que pasó? Él era el hijo de una pareja muy noble, quien su tío, el hermano de su mamá, era un rey muy terrible, Kamsa, ¿no? Era el enemigo principal de esa etapa de la vida de Krishna. Entonces, Kamsa era muy malo y salió una profecía en la que se dijo que el octavo hijo de la hermana de Yashoda con, no es nada, de Yashoda con,
Vasudeva, con Vasudeva, su octavo hijo iba a ser quien le dé fin a Kamsa, quien lo iba a matar. Entonces, Kamsa, teniendo tanto apego a su trono y tan sediento de poder, a su propia hermana, que la amaba muchísimo, por más de que era terrible, la amaba mucho a su hermana, los encarceló, los puso en un calabozo, fueron naciendo los hijos de la pareja del matrimonio, uno tras uno los fue matando Kamsa, hasta que el octavo nació Krishna. Es una historia muy, muy larga y profunda, creo que lo comenté igual previamente antes, pero el punto es que de cierta manera se llegó a que Krishna de manera segura se vaya a Gokula, un lugar muy importante para el peregrinaje de los Vaishnavas. Estuvo ahí como una época como niño, pero había todavía la intención de querer matarlo, entonces se fueron a Vrindavan. Y en el lugar donde estaban, en Vrindavan, se vivieron muchos episodios muy importantes, principalmente para los Vaishnavas, por eso Vrindavan es lugar sagrado para los Vaishnavas, en el que había diferentes demonios que intentaban matar a Krishna, hacer daño, y Krishna los derrotaba. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Krishna era Govinda, Gopala, era tan dulce, emanaba tanto amor, tanta felicidad, que las gopis, las lecheras, los pastores, los niños, todos lo amaban de una manera intensa. Lo amaban de una manera tan intensa que cuando le tocó irse, ¿qué es lo que pasó? Kamsa, cansado de intentar matarlo de alguna manera, dijo, mejor lo voy a invitar acá a un como torneo o algo. Es como que organizó como un evento en el que ellos iban a participar. Ellos, ¿quiénes son? Krishna y su hermano Balaram. Y eventualmente como que ya se tenían que ir de Vrindavan. Pero cuando se fueron, le tenían tanto apego los pastores, las lecheras, todo el pueblo, que se quedaron como acá lo describen, ¿no? O sea, estaban perdidos sin él, porque no solamente lo amaban como amigo, compañero, él los había salvado muchísimas veces de diferentes peligros. Entonces, imagínense el amor y el apego que le tenían. Entonces, ese es como que cuando Sri Ramakrishna hace énfasis a que el objetivo es conseguir ese amor por Dios, hay diferentes grados, ¿no? Pero el amor tan profundo que sentían los gopas, los gopis, era un amor que literalmente había sufrimiento si no estaban de cierta manera pensando en Krishna, si no lo percibían. Y ese sufrimiento es muy bueno, porque hace que nuestra mente constantemente quiera pensar en Dios. Apenas empezamos a pensar en otra cosa, nos entra como que incomodidad, nos sentimos raros, mal, y el pensamiento de Dios viene y nos sentimos mejor. Y eso se va cultivando, cultivando, y culmina, al menos en una etapa inicial, en una visión de ese nuestro amor. Dios que tanto anhelamos en verlo, literalmente se nos presenta. Ok, diciendo esto, el maestro cantó con su mirada hacia arriba. Acabo de ver a un joven pastor con un ternerito en sus brazos. Allí estaba haciendo con una mano la rama de un árbol joven. ¿Dónde estás, hermano Kanai? Gritó, pero apenas podía pronunciar Kanai. Fue todo cuanto podía decir. ¿Dónde estás tú, hermano? Gritó, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Esto está haciendo referencia a un niño Kanai, es uno de los nombres que tenía Krishna. Entonces, un niño que está como que muy triste intentando poder ver y encontrar a Krishna. Cuando M oyó este canto cargado de amor, sus ojos se humedecieron de lágrimas. 2 de abril de 1882. Sri Ramakrishna estaba sentado en la sala en casa de Keshab Chandra Sen, en Calcuta. Keshab Chandra Sen era una persona sumamente importante y reconocido a nivel tanto principalmente mundano por sus logros personales, era una persona muy capaz, pero al mismo tiempo era muy devoto a Dios. Entonces era una figura realmente importante en la India y Sri Ramakrishna le tenía mucho cariño. Entonces, Sri Ramakrishna estaba sentado en la sala en casa de Keshab Chandra Sen. Era tan importante Keshab en esa época que por algún motivo se fue a Inglaterra. No nos olvidemos que en esa época la India estaba bajo ¿cómo se le dice? El reinado, no, bajo el poder de Inglaterra, de Gran Bretaña. Entonces, Keshab Chandra Sen era tan rico, tan importante, que cuando se fue a la India tuvo el privilegio de conversar y estar con la reina de Inglaterra. Entonces eran las 5 de la tarde. Cuando se le avisó a Keshab de su llegada, vino a la sala vestido como para salir, pues estaba por ir a visitar a un amigo enfermo. Ahora cambió su plan. El maestro le dijo: tienes tantas cosas que atender. Además, tienes que editar un periódico. No tienes tiempo para ir a Dakshineshwar, así que he venido a verte.
Cuando supe de tu enfermedad, prometí hacer una ofrenda de azúcar y cocos verdes a la Divina Madre por tu restablecimiento. Le dije, Madre, si algo le sucede a Kesha, ¿con quién voy a hablar en Calcuta? Si no me equivoco, la traducción en inglés hace referencia a con quién voy a hablar de Dios en Calcuta. Tal vez no se lo menciona esto porque nosotros estamos acostumbrados a hablar de diferentes temas, pero Sri Ramakrishna de lo único que quería hablar, de lo único que hablaba era de Dios. Entonces, imagínense el amor que sentía Sri Ramakrishna, que por uno de sus devotos que le tenía mucho cariño, que él, porque estaba tan ocupado, tenía tantas cosas que ser una persona tan importante, Sri Ramakrishna él mismo va a visitarlo y le tenía tanto cariño que cuando se enteró que hace un tiempo atrás estaba como que enfermo, le pidió a la madre, incluso le ofreció coco y azúcar, que es un tema con respecto al tantra y diferentes ofrendas que yo no tengo mucho conocimiento al respecto, para que Keshav pueda estar bien. ¿Por qué? Obviamente porque le tienen mucho cariño, pero para cuando sea que le toque ir a Calcuta, Dakshineshwar está como que a un poco, una media hora, una hora de Calcuta, cuando sea que le toque estar en Calcuta, tenga a su muy buen amigo con quien pueda hablar de Dios. Y esto es tan importante, no sé si capaz ya lo sienten, para mí, por ejemplo, es tan hermoso el poder asistir a estas clases de los domingos y los miércoles también, porque podemos estar sumergidos, así sea por una hora, en pensamiento divino. Entonces, Sri Ramakrishna, antes de que sus discípulos con los que estamos interactuando ahora en esta etapa un poco final de su vida llegara, llegó un momento, habiendo tenido incontables visiones de Dios, habiéndose iluminado y demás, sufría. ¿Por qué? Porque no tenía a sus devotos con quien podía hablar todos los días de Dios. Y había una época en la vida de Sri Ramakrishna que él se iba como que al techo del templo y le pedía a la madre como que así en voz alta, no, hacía referencia como que, oh devotos míos, ¿dónde están? Ya no aguanto no poder estar con ustedes, ya no aguanto tener que estar hablando de cosas mundanas con todas las personas. Quería poder, justamente lo que nosotros estamos leyendo ahora en el Evangelio, esta etapa final de la vida de Sri Ramakrishna, es lo que Sri Ramakrishna anhelaba, tener amigos, nosotros les decimos devotos, pero Sri Ramakrishna no los veía como devotos. El devotos hace una referencia de gurú discípulo o sus discípulos, pero Sri Ramakrishna justamente los veía como sus amigos y literalmente por detrás veía a Dios en cada uno de ellos. Entonces, tiene un valor muy grande. Si es que cada uno de nosotros acá presentes de manera virtual o presencial tenemos la posibilidad de tener otros amigos, otro grupo de personas con las que podamos hablar de Dios, tiene un valor infinito. Entonces, por eso también hay tanto valor en tener una comunidad y empaparnos un poco más, hablar, conversar, porque ¿qué es lo que hace? Hace que nuestra mente, en vez de estar morando en planos más bajos, esté morando en planos superiores. Bueno, Sri Ramakrishna habló a Pratap y a los otros devotos brahmos. M estaba sentado cerca, señalándolo a él, el maestro le dijo a Keshav, te ruego que le preguntes por qué no viene más a Dakshineshwar. A menudo me dice que ya no tiene apego a su mujer e hijos. M había estado visitando al maestro durante un mes aproximadamente. Su ausencia durante el último tiempo de Dakshineshwar había merecido esta observación. Sri Ramakrishna había pedido a M que le escribiera en el caso que demorara en venir. El Pandit Samadhyaya estaba presente. Los devotos brahmos lo presentaron a Sri Ramakrishna como un erudito, muy versado en los Vedas y las escrituras. El maestro dijo, sí, puedo ver en su interior a través de sus ojos como uno puede ver los objetos de una casa a través de una puerta de cristal. Esa era una capacidad que tenía Sri Ramakrishna. Tan solo por ver a los ojos de una persona, ni siquiera es que lo hacía con intención, le salía completamente natural, se daba cuenta de la naturaleza de la persona. Si esa persona había ido a visitarle para intentar obtener mérito, porque sabía que él era un santo, entonces si le regalaba fruta, le iba como consecuencia a dar mérito para su negocio o qué sé yo, o se daba cuenta que era una persona que, no sé, que era muy devota a Dios y que genuinamente quería ir a aprender de Sri Ramakrishna. Todo eso Sri Ramakrishna se daba cuenta perfectamente, tan solamente verlo a los ojos. Y a veces lo vamos a ver más adelante, hacía diferentes aspectos, diferentes como tests, en el que, por ejemplo, medía el peso de la mano de una persona. Y él, por su capacidad, se daba cuenta que si su mano era muy pesada, tenía cierta cualidad. Si era más ligera, era un poco más auspicioso. También
se enfocaba un poco en la frente. Es como que, no sé si se acuerdan cuando estábamos viendo el episodio de que por primera vez se conoce con Mahendranath Gupta, le dice, yo reconozco muy buenas características en ti. Es por eso que se afligió tanto cuando se enteró que Mahendranath Gupta estaba casado y con hijos, porque vio en él esas características. Y obviamente, imagínense el regalo divino que Mahendranath Gupta nos dio a la humanidad, que es gracias a él que tenemos el Evangelio de Sri Ramakrishna. Una anécdota al respecto. Ya después de que Sri Ramakrishna había dejado su cuerpo, estaban los monjes en Belur Math, en el templo principal que sigue hasta el día de hoy, y Swami Premananda, uno de los discípulos directos de Sri Ramakrishna monástico, considerado como un Ishvarakoti, de alguna manera u otra lo vio a Mahendra Nath Gupta, a M, por Belur Math, y tuvo como un pensamiento, algo como que de algo, él es como que un devoto hogareño, como que tiene que lidiar con su familia, como que hay esa separación de superioridad por ser monje y capaz no ser monje, sintió eso y como que en una visión se dio cuenta que Mahendra Nath Gupta M había sido como el Veda Vyasa de Sri Ramakrishna. Veda Vyasa era el gran santo de la época de Sri Krishna, que fue él el quien compiló los 4 Vedas. Rig Veda, Sama Veda, Yajurveda, Atharva Veda. Los Vedas estaban ahí. Se dio cuenta que se venía el Kali Yuga, que la gente no iba a tener la capacidad de memorizarlos y demás, entonces los compiló en los diferentes 4 Vedas. Fue él quien hizo toda la historia del Mahabharata, que se lo considera como una historia real. Él la escribió con la ayuda de Ganesha. ¿Mm? No. Veda Vyasa. Veda Vyasa es de esa época y tuvo la visión, Swami Premananda, que en esta época del Kali Yuga, M era el Veda Vyasa de Sri Ramakrishna, es decir, que gracias a él, ¿no? Porque Veda Vyasa igual compiló todo el Srimad Bhagavatam, que es donde se escuchan muchas de las historias de Krishna, de Govinda y demás, fue gracias a Veda Vyasa. El Mahabharata, que cuenta toda la historia de los hermanos Pandava, donde está el Bhagavad Gita, la guerra de Kurukshetra, todo eso es gracias a Veda Vyasa. Entonces, en este Kali Yuga no tenemos tanta capacidad como en otras épocas, pero gracias a M, el compilador de todas esas historias, es que tenemos este néctar que nos podemos deleitar y nos da mucha fortaleza espiritual y intenso anhelo de poder encontrar a Dios. A ver. Ok, esta parte más. Vamos a analizar una canción que justamente lo compuso un gran santo de la India, un gran devoto de la Madre Kali, y va a resonar un poco más con aquello que estábamos hablando hace un rato con respecto a cómo podemos intoxicarnos con amor por Dios, ¿no? Entrar en ese éxtasis por eso probamos tantas drogas y buscamos diferentes experiencias y alcohol y demás, porque de cierta manera queremos tal vez acercarnos a eso. Entonces, viene y dice, Trailoquia cantó. De pronto el maestro se incorporó y entró en Samadhi, repitiendo el nombre de la madre, Kali, Kali, Kali. Descendiendo un poco al plano sensorial, ¿se dan cuenta cómo utiliza ese lenguaje? Descendiendo. ¿Qué es eso? Está en Samadhi, su Kundalini, su Shakti está sumamente arriba, descendiendo un poco, baja a los planos inferiores, descendiendo un poco al plano sensorial, bailó y cantó. Y que, miren, no bebo vino ordinario, sino el vino de la eterna felicidad, mientras repito el nombre de mi madre Kali. A tal punto embriaga mi mente que la gente me toma por ebrio. Para hacer el vino, mi gurú primero da melaza. Mis anhelos son el fermento para transformarlo. El conocimiento, hacedor del vino. Luego lo prepara para mí. Y cuando ya está hecho, mi mente lo absorbe de la botella del mantra, tomando el nombre de la madre para hacerlo puro. Bebe de este vino, dice Ramprasad, y los 4 frutos de la vida son tuyos. Ok, hasta ahí vamos a leer el día de hoy. Comentemos un poco al respecto. Acá menciona diferentes elementos con respecto a qué es lo que produce ese vino, que no es un vino ordinario. Literalmente una vez un gran borracho
había escuchado de Sri Ramakrishna y un día decide ir a visitarlo. Y él mismo, cuando lo fue a ver, había estado bebiendo, estaba intoxicado, estaba borracho. Y cuando lo vio a Sri Ramakrishna estaba caminando, tambaleándose de ida y vuelta por su cuarto, repitiendo el nombre de la Madre Kali. Y cuando él entra, este borracho entra a verlo a Sri Ramakrishna, apenas pudiendo caminar, se queda estúpido, porque él había sido un gran borracho, habiendo estado en la compañía de grandes otros borrachos, nunca había experimentado tanta intoxicidad, o cómo se le diría, alguien tan intoxicado. Entonces se sale sorprendido y había una persona pasando por ahí y le pregunta, ¿qué es lo que el sacerdote consumió para estar tan intoxicado? Y le dice, no, no, él no consume nada, él se pone así por cantar el nombre de Dios. Entonces se queda completamente sorprendido. Entonces, bueno, ¿qué es lo que dice? Para hacer el vino, mi gurú primero me da melaza. Es que, ¿cómo lo podemos entender? Al gurú lo podríamos ver tal vez como si literalmente, eventualmente llegamos a tener un gurú físico, puede ser sus palabras. Y si no, puede ser las enseñanzas de Sri Ramakrishna, o cuando estudiamos el Bhagavad Gita, las enseñanzas de Sri Krishna. Su palabra es aquello que nos va para preparar el vino. El anhelo, ¿no? Lo vimos en el aspecto de los cuatro requisitos para el camino del conocimiento, mumukshutva. Mumukshutva es un intenso anhelo por liberarnos, un intenso anhelo por Dios. Otro nombre que se le da es vyakulata, que es un intenso amor por Dios, súper importante. Súper importante. Es por ese anhelo que sacrificamos ciertas cosas del mundo, que decidimos levantarnos más temprano, que decidimos meditar, que ese anhelo es lo que nos hace tomar todas esas. Es por ese anhelo que estamos acá en vez de estar haciendo otras cosas. Entonces, sumamente importante el anhelo. ¿Qué hace el anhelo? Va fermentando. Después tenemos el conocimiento, ¿no? ¿Qué conocimiento? El conocimiento de la verdad. Tatvamasi, tú eres aquello. Aham Brahmasmi, yo soy Brahma, el conocimiento de la verdad. Hacen el vino y se va preparando. Y cuando está hecho, la mente absorbe la botella del mantra. El mantra es sumamente importante porque hace que la mente se purifique, que el kundalini vaya subiendo, que podamos estar más fuertes, más preparados. Entonces, si es que todavía no hemos tenido la posibilidad de recibir un mantra de algún guru, hay algunos mantras abiertos en internet con diferentes deidades, por ejemplo, la que siempre les recomiendo, si resuenan con Shiva, por ejemplo, es Om Namah Shivaya. Tan solo con repetir ese Om Namah Shivaya con intención, ya nos vamos acercando. Y si Dios va a ver que realmente estamos de manera genuina buscándola, va a alinear todo nuestro camino para que obtengamos todo aquello que necesitemos para poder seguir progresando espiritualmente. Entonces, es de esa manera, siguiendo las palabras de los maestros, repitiendo el mantra, siguiendo el conocimiento, que ese vino se va formando. Y al repetirlo, eventualmente culmina con esa intoxicación. Y acá finalmente dice, bebe de este vino, dice Ramprasad, el autor de la canción, y los 4 frutos de la vida son tuyos. ¿Cuáles son los 4 frutos de la vida? Según el hinduismo, Artha, que hace referencia a prosperidad, riqueza, Kama, que hace referencia a los deseos que podemos llegar a tener, Dharma, que hace referencia, eso es un poco más capaz elevado, a lo moral, ¿qué es lo que pasa? Capaz algunos, si no todos nosotros en algún momento hemos hecho algún acto, tal vez algo inmoral en nuestra vida, y hay un sentimiento de pesadez y de culpa interno. Entonces, cuando somos seguidores dármicos del camino correcto, no tenemos ninguna carga de conciencia ni culpa, estamos completamente libres y en paz. Entonces, a eso también puede enfocarse el Dharma. Y por último, lo que nos enfocamos principalmente en Vedanta Latinoamérica, Moksha. Moksha es la liberación, la obtención del conocimiento de la verdad absoluta, de nuestro verdadero ser como existencia, conciencia y dicha absoluta, para que de una vez por todas nos liberemos del sufrimiento y obtengamos paz y dicha suprema. Om Shanti 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 Hari Om Tat Sat Shri Ramakrishna Arpanamastu Shri Sarada Arpanamastu. Jai Maya, Jai Thakur.